¿Cómo están? Perdonen que esto lo estamos haciendo sin previo aviso, pero me estoy incorporando a mis tareas de contarles lo más reciente que ha ocurrido en estas semanas y no quería, por supuesto, dejar por fuera ni lo que pasó en la Corte Penal Internacional, ni lo que acaba de pasar en Europa para ratificar las sanciones a 55 perpetradores de violaciones de derechos humanos, y tampoco quería dejar por fuera el papel de Tarek William Saab en este Comité de Derechos Humanos de las últimas semanas, y mucho menos el informe que ellos han emitido. Tampoco este pronunciamiento con respecto al estudiante John Álvarez, a quien están acusando por lo que creen estaba pensando en contra del régimen. Algo absolutamente absurdo, pero quiero que se ponga todo esto en contexto, que entiendan que hay batallas que las víctimas sí están ganando en los escenarios internacionales. Y si ganan las víctimas, gana el país, porque no habrá nunca libertad ni democracia si siguen existiendo presos políticos y si no hay justicia para tantos. Quiero invitar a Ali Daniels de Acceso a la Justicia para que él nos explique todo lo que ha ocurrido, por qué sí hemos logrado éxitos en estos escenarios internacionales, porque ya que no hay justicia en Venezuela, los tenemos que buscar fuera de nuestras fronteras. Y también voy a invitar a Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es periodista venezolano, entiendo que por estos días está en La Haya. Qué bueno que los tengo ya los dos. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo está, Carla? ¿Cómo le va? Estoy bien. Fíjense que mientras estaba ahora en Lituania en este Congreso Mundial por la Libertad, y además cuando participé, cubrí esta protesta contra la tortura, contra los presos políticos en Madrid, de la organización Voces de la Memoria. Cuando estábamos allí, nos parecía absurdo que, por ejemplo, España, que tiene a 3 presos políticos españoles venezolanos dentro de los calabozos en Venezuela, estuviera pidiéndole a la Unión Europea levantar sanciones justamente contra 55 sospechosos de ser perpetradores o colaboracionistas o generales que están vinculados a estas denuncias contra el régimen de Maduro. Y finalmente hoy se conoce que la Unión Europea ratifica esas sanciones que no son sanciones, digamos, que podrían para algunos tener la excusa de argumentar que van a recrudecer la crisis humanitaria o que van a perjudicar a los venezolanos. No, son sanciones individuales, e incluso hay una sanción que limita a Europa a venderle armas a Venezuela o material para ser utilizado en la represión contra la sociedad civil. Quiero una primera impresión sobre esto y luego pasamos a la Corte Penal. Empiezo contigo, Luis Carlos. Un abrazo gigante. Esto en realidad no debería ser noticia porque las sanciones europeas existen desde el año 2017. Estamos hablando de conjuntos de individuos que han sido sumados a estas listas. Son unos 60 y tantos en total, y luego esa lista pues ahí más o menos se quedó. Y son sanciones individuales asociadas, por ejemplo, a violaciones de derechos humanos o amenazas a la democracia venezolana. Hay que recordar que las sanciones son medidas de presión que se toman de parte de países o conjuntos de países, y que en este caso no representan un juicio, es decir, estas personas no han sido sometidas a juicio donde se demuestre que son culpables de algo, y tampoco son una condena. Es decir, las sanciones pueden ser levantadas en cualquier momento, cuando los funcionarios cambien lo que este propio instrumento les dice. Por ejemplo, dejar de violar derechos humanos y dejar de atentar contra la democracia. Digo que no es noticia porque se han ido renovando anualmente o semestralmente, solo que ahora ganaron una relevancia importante porque España hizo un intento de tratar de eliminarlas de forma unilateral y además a cambio de nada, ¿no? Se esperaba que era como un acto de buena voluntad en medio de las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pero bueno, la Unión Europea tiene otros estándares, tiene otra manera de trabajarlo. Entonces sí es muy sospechoso de parte del Estado español que hayan hecho esta jugada tan abierta. No me queda claro si coordinada con otros países o una manera de darle una buena impresión a Venezuela. Igual siempre hace falta quien se siente a hablar con Venezuela y Venezuela la escuche. O sea, no se pueden cerrar todos los países europeos después de que en 2019 uno de sus embajadores fuese expulsado y el resto fuese amenazado, bueno, por sencillamente estar en Venezuela. No, digo esto para también tratar de aligerar un poco la carga, pero por supuesto que si no ha cambiado la situación en Venezuela objetivamente, si no ha cambiado según los estándares europeos, ellos no tienen por qué bajar el nivel de presión. Y eso se ve, entonces ahora sí viene la parte noticiosa, no solamente
que han renovado por 6 meses, lo que significa que van a volver a revisar el año que viene, sino que ahora puedes ver cómo reescribieron algunas de las razones por las que estas personas están sancionadas. Entonces la gente puede ver en la propia página de la Unión Europea, uno por uno, la nueva redacción que dice, bueno, al día de hoy siguen cometiendo estos crímenes. Entonces, ahí sí es muy, muy interesante porque también significa que hay un seguimiento de sus actuaciones y que si en algún momento alguno se hace a un lado o empieza a actuar de manera democrática, entonces por supuesto que estaría beneficiado con el fin de este mecanismo. Bueno, de hecho ellos ponen como condición para levantar esas sanciones, elecciones creíbles, respeto a instituciones, calendario electoral completo y liberación de todos los presos políticos. Pero además, 3 de los oficiales quienes están sancionados en esa lista de 55, que son, ya les doy los nombres, Granco es uno, ahora se me perdieron, no sé por qué. Granco, el otro es Franco, bueno, ahora los perdí. Pero el punto es que por lo menos 3 de ellos estarían asociados al asesinato del general Acosta Arévalo. Es decir, así de grave ha sido el enlace que hace la Unión Europea para emitir estas sanciones a estos funcionarios. Y otro detalle es que Europa vendió entre el 98 y el 2012 armas a Venezuela en un valor de por lo menos $892.000. Y entre 1998 y el 2017 España se convirtió en el tercer mayor vendedor de armas a Venezuela. Y obviamente querían volver a hacerlo. Esta es una conclusión absolutamente vergonzosa, ¿no? Que sea esa la razón por la cual querían que Europa levantara esa sanción, cosa que no ocurrió. ¿Qué piensa usted, Doc? Sí, efectivamente yo quisiera hacer una distinción aquí respecto a lo que ha dicho el gobierno de España, en el sentido de que, digamos, han señalado que ellos no han pretendido que se levanten las sanciones, sino que solicitaron su revisión. Esa es, digamos, la posición formal del gobierno de España. Pero en todo caso, sí quisiera destacar que el hecho de que se hayan confirmado las sanciones por 6 meses y no por un año, que era el lapso, digamos, ordinario, habla de un gesto hacia el acuerdo de Barbados, como dando a entender que lo van a revisar en la medida en que ese acuerdo vaya a continuar o no, y se cumpla, ¿no? Por otro lado, yo quisiera hacer una distinción respecto a la sanción que para nosotros es más importante, que es justamente a la que usted hizo relación, que es el tema de la venta de armas. Es decir, para nosotros no es, todas las condiciones que se pusieron son insuficientes para esa sanción en particular, porque la venta de armas tiene que estar condicionada no a la liberación de presos políticos, no a el cumplimiento del acuerdo de Barbados, debe estar condicionada a que en Venezuela exista una democracia, porque mientras no sea así, cualquier venta de armas van a ser utilizadas para la represión. Y en consecuencia para nosotros esa debe ser la última y bajo esta última condición que estamos señalando. Aquí encontré los nombres. Por lo menos 4 de esos 55 sancionados por Europa serían Carlos Alberto Calderón Chirinos, Hanover Esteban Guerrero Mijares, Alexander Enrique Gran Arteaga y Rafael Antonio Franco Quintero. Son medidas contra esas personas, no contra el país. Se ratifican, además se pone como condición que ocurran todos estas concesiones que describimos antes, elecciones libres entre ellas, elecciones justas, y ellos estarían vinculados a estos delitos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, actos de tortura y otros malos tratos, violencia sexual y de género, violaciones graves de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, maltrato a detenidos en instalaciones del SEBIN, en Boleíta, represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, y como les decía antes, 3 de ellos estarían vinculados a la muerte del capitán Acosta Arévalo. Quiero entonces dejar claro para la audiencia que esas sanciones de Europa se mantienen al menos hasta el año que viene, hasta el 14 de mayo, ¿cierto? Así es. Ok, quiero pasar por un minuto a John Álvarez, porque hoy se dio un anuncio por parte de su abogado que entre los argumentos de quienes están juzgándole estaría la sospecha de lo que él pensó hacer contra el régimen. Estos delitos estos delitos que no existen, es decir, tú no puedes condenar a alguien por lo que tú supones podría estar pensando o tramando contra ti. O eso sí existe en la ley venezolana, doctor.
No, no existe, pero hay un precedente. El precedente es el caso de la jueza Fiuni, que fue condenada por lo que se ha llamado en el foro de abogados el, la corrupción espiritual. Es decir, se le sancionó porque supuestamente disfrutó de haber liberado al detenido que tenía bajo su guarda. Esta habla mucho de lo que es la situación del Estado de Derecho en Venezuela, donde precisamente los principios básicos, elementales, ya no digo del derecho penal, sino de los derechos humanos, como es el caso de la presunción de inocencia, como hemos visto con el caso de la Comisión Nacional de Primarias, donde se expresamente la Fiscalía dijo que ellos tenían que demostrar su inocencia, ahora se violentan en el caso de John Álvarez, con esta situación de que se está planteando que la imputación viene por lo que él pensó respecto del gobierno. Y efectivamente es un principio jurídico que los pensamientos no delinquen. Entonces, en este sentido, obviamente aquí estamos hablando de un caso absolutamente político y que yo quisiera vincularlo con la audiencia de la semana pasada de la CPI, porque sí, precisamente ahí se habló, y lo dijo Paulina Macías en un mensaje que llegó muy a fondo a las víctimas, diciendo que en Venezuela se seguían cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y lo vinculo con lo que dijo el canciller. El canciller dijo que la politización de la Corte era el elefante en la sala de la CPI. Yo creo que en realidad el elefante en la sala es justamente esto que dijo Paulina Macías. Y que ese elefante además todos lo vimos. Porque inmediatamente que ella dijo eso, recordamos justamente el caso de John Álvarez, una persona torturada, una persona que ha perdido la visión de un ojo por la tortura y que al día de hoy lo tienen esperando desde las 9 de la mañana y no se ha llevado la audiencia. Esa es la verdadera justicia venezolana, no lo que dijeron en la... Quiero entonces sumergirme en lo que pasó en la Corte Penal, en la sala de apelaciones, ya la semana pasada. Pero voy a empezar por una arista que creo que generó bastante controversia. Perdónenme que me están llamando de manera insistente por teléfono. Porque siento que algunos medios titularon con la trayectoria del abogado que escogió Maduro para defenderse en la Corte Penal Internacional. Un abogado inglés con 25 años de carrera, que además, por cierto, hasta el 2017 fue un luchador contra prácticas extremistas o contra el terrorismo, ¿no? Y que al mismo tiempo, en ese mismo pasado, defendió a un calificado o acusado de ser líder espiritual de Al Qaeda o al exdirector de Wikileaks, Julian Assange. Y por supuesto que muchos medios se pusieron el acento allí, es decir, Maduro escogió a un ex defensor de un líder espiritual de Al Qaeda para plantear sus argumentos de defensa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ponderaron ambos? Empiezo contigo, Luis Carlos. Preferiría que hablara el doctor Ali Daniel, que es abogado y que tiene un criterio para esto. Sí, este es un tema que aquí hay que distinguir la paja del trigo, ¿no? Es decir, una vez una periodista me hizo esa pregunta, hablándome de otro caso, me dijo, ¿qué opinas tú del abogado que defiende a este señor que es corrupto y tal? Yo sé que esto es una pregunta difícil, me dijo ella. Mi respuesta fue, esa no es una pregunta difícil, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa y no se puede descalificar a un abogado por defender, ejercitar el derecho que tiene una persona de ser defendida profesionalmente en un caso. Entonces, en este sentido, yo entiendo que este es un abogado muy competente que ha defendido temas de derechos humanos, pero que también ha escogido defender esto. Ahora bien, también tengo que señalar que hay abogados que escogen profesionalmente defender violadores de derechos humanos. Ese es otro tema, pero no es el supuesto del señor Ben Emerson. Yo solo agregaría, Carla, que en algún momento tú como periodista o yo haremos entrevistas también a torturadores y a criminales y a gente que está vinculada a estas cosas y esperemos que en ese momento no nos ataquen y no digan, bueno, le están dando cancha, le están dando espacio, porque tendremos que hacer nuestro trabajo. Entonces creo que también ahí sí, abogados y periodistas tenemos ese punto en común de que servimos de ventana y tenemos también derecho al trabajo para, bueno, hacer lo que hacemos. Pero sabes que en una de mis visitas a La Haya me tocó encontrarme con abogados defensores de los acusados, de los perpetradores, ¿no? Y el debate moral allí es bastante visible, ¿no? Porque además mi pregunta es, ¿cómo se siente usted de no haber ganado ningún caso? Porque para mí eso era motivo de alegría, pues, obviamente, ¿no? Son muy pocas las probabilidades que tienen de ganar casos allí frente a la Corte Penal Internacional, pero en el caso de este abogado, Ben,
él sí logró que uno de estos líderes, un líder kosovar, lograra que la apelación fuera un éxito, ¿no? Y entiendo que fue absuelto. Entonces, claro, a mí mi intención no es juzgarlo, decir, defiende o no a perpetradores, sino que no tengan éxito. Eso es lo único que yo deseo, la verdad, en su trayectoria. Pero voy a adentrarme en lo que fue la sesión de la Corte Penal Internacional, porque lo primero que quiero que la gente entienda es qué pasó esas 2 jornadas, es decir, cómo esto nos permitió avanzar en una investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro. ¿Cómo lo resumirías tú, Luis Carlos? Sí, lo primero es que sobre Venezuela hay una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte y ese es un proceso que puede tomar más días, más semanas o más años. No lo sabemos todavía. El Estado venezolano, por su parte, hace también derecho a su defensa, tratando de poner distintos recursos para retrasar este proceso, para paralizarlo incluso, para decirle a la Corte, no, ustedes no deberían investigar porque nosotros dentro de Venezuela tenemos las capacidades para hacerlo. Estas distintas medidas pueden ser muy burocráticas, pueden ser muy fastidiosas y terminan afectando el trabajo de la Corte. La decisión que se tomó fue interesante, que fue decir, bueno, vamos a ir a una audiencia de apelación, es decir, esto no es un juicio, esto no es en la Cámara General, esto es en la sala de apelaciones, y allí que Venezuela muestre los argumentos que tiene sobre 6 cosas, ¿ok? 6 cosas. Entonces, este proceso que duró 2 días, 3 elementos para el martes y 3 elementos para el miércoles, tenía otra particularidad, y es que no era solamente Venezuela presentándole cosas a la sala de apelación, sino que había 2 partes más respondiendo, la oficina de la Fiscalía y la Oficina de Atención a Víctimas. Entonces era como una suerte de cuadrado donde había 4 actores, uno eran los jueces de la sala de apelación, el otro era el Estado venezolano, tratando de decir que la investigación no debía seguir, el otro era la Fiscalía, diciendo que sí, que ellos tenían que seguir trabajando, y la unidad de víctimas, representando a víctimas venezolanas con todo lo que recogieron durante meses, tanto de víctimas como de ONGs que no han parado de trabajar. Entonces fue muy interesante porque aunque este no sea el juicio sobre Venezuela, primero permite resolver de una vez tantas apelaciones y la decisión no se ha tomado, saldrá dentro de poco. Y segundo, también permite ver cómo se comporta este abogado defensor, cuál es la defensa de Venezuela, cuáles son los argumentos que utilizan, y eso nos permite a nosotros entender también por dónde vienen, ¿ok? Por dónde van a cifrar su defensa ahora y a futuro. Cambio al doctor Daniels. Doc, le planteo lo siguiente, porque lo que se pregunta el venezolano es, bueno, el régimen ha apelado 3 veces. Esta es la primera vez que hay una audiencia después de que ellos presentan una apelación. ¿Por qué esta vez hubo una audiencia? ¿Y a dónde nos conduce esto? Es decir, ¿se ratificó que el fiscal tiene que seguir investigando, que en Venezuela no se puede ni siquiera hacer justicia, o eso hay que esperar por lo menos hasta diciembre? Sí, efectivamente, esto es un hecho inédito porque en los 2 casos parecidos al venezolano, que son el de Filipinas y el de Afganistán, esta medida de hacer una audiencia para escuchar a las partes no ocurrió. En el caso de Afganistán, el proceso fue todo escrito y se dictó sentencia por escrito y simplemente se notificó a las partes. En el caso de Filipinas hubo una audiencia, pero fue para emitir la sentencia, es decir, ya como último paso. Sin embargo, dentro de las potestades de la Corte está efectivamente el convocar este tipo de audiencia y aunque no lo crean, esto es algo para ahorrar tiempo, es decir, cuando salió la noticia de la audiencia, me dijeron, bueno, pero esta es otra cosa que va a retrasar el proceso, y es todo lo contrario, porque en las audiencias se resumen los argumentos, como efectivamente ocurrió, se plantea ya la discrepancia entre una y otra parte, y efectivamente los jueces ya tienen claro cuáles son los elementos que diferencian los diferentes los elementos que están argumentando, y a partir de ello ellos pueden sacar una sentencia mucho más rápido. Por eso es que decimos que esta audiencia está acelerando más bien el proceso, y si efectivamente, como todos esperamos, en diciembre hay una sentencia, pues se va a confirmar. Y como mucho igual, no va a durar más, no creemos que la sentencia salga después del mes de febrero como mucho, ¿no? Porque en el caso de Filipinas salió a los 3 meses. De modo que ese sería el lapso máximo que podríamos esperar. Y considerando que el proceso de apelación se inició el 27 de marzo y ya estamos en la fase de sentencia, esto es un proceso de apelación que ha ido bastante rápido, incluso para los estándares venezolanos, donde una apelación puede tranquilamente durar años.
¿Cómo es eso que estamos en una fase de sentencia? Es decir, si ya la sala de apelaciones decide que la investigación continúa en manos del fiscal Karim Khan, entonces lo próximo que él tendría que hacer ya es emitir, no sé, acusación directa, órdenes de captura, estas cosas que tanto se han especulado durante meses. Sí, y efectivamente ahí tenemos que parar un poco los caballos porque Ok. se puede tener la idea de que eso va a ser al día siguiente, ¿no? Mm. En el supuesto de que la sentencia salga, como todos esperamos, favorable a las víctimas, es decir, que continúe la investigación, el fiscal Khan efectivamente podrá presentar un caso, pero eso va a depender mucho de los elementos de prueba que tenga, del caso que haya escogido y de otros elementos que él tenga y además a quién va a acusar, porque obviamente la estrategia procesal, por ejemplo, no va a ser la misma si él acude a mandos medios altos, es decir, a directores de organismos de seguridad del Estado, a ministros, o si pretende hacerlo con los más altos responsables del Estado. Entonces, a partir de ahí, la estrategia va a variar y la presentación de los casos puede dilatarse en mayor o menor medida, pero efectivamente, una vez dictada la sentencia, eso es lo que debería seguir, ¿Y su que el fiscal instinto qué le presente dice, con Doc? nombre y apellido caso. Dígame. Su instinto qué le dice, conociendo la trayectoria de Karim Khan, que él va a ir, se las va a jugar todas por los altos mandos o va a ir por los cargos medios. Bueno, siguiendo el precedente del único caso que hasta ahora él ha presentado, que es el caso de Rusia, podría ser una posibilidad que él fuese directamente a los más altos mandos en el caso venezolano, como Ok, hizo en el caso de Rusia. Luis Sí, Carlos. ahí Ah, dale, dale. me Sí, gustaría aportar, y es que tenemos en este caso un fiscal que quiere garantizarse salir bien, es decir, no puede arriesgar que un caso se le caiga. Y de hecho, estando aquí en La Haya, hace 2, 3 semanas, liberaron a una persona. Liberaron a un ministro de República Centroafricana que tenía ya más de un año detenido aquí en la cárcel Scheveningen. Él no había sido juzgado todavía y como no tenían suficientes elementos para juzgarlo, o sea, fue un caso que le heredaron a Karim Khan. Karim decidió, mira, vamos a liberar a este tipo antes de que se nos caiga, antes de que se nos caiga en el juicio. Como el caso es particular, en la República Centroafricana tienen 2 casos y hay muchas más personas acusadas y dijeron, bueno, uno que se nos vaya, no hay ningún rollo porque podemos seguir con los demás y luego quizás haya más pruebas contra este. Pero lo que no quiere el fiscal es que se le caiga, o sea, lo que no quiere es un intento fallido, lo que no quiere es que ocurra como el caso Burundi, que hubo como el inicio de este tipo de investigación y luego acusaciones y el país se cerró y no colaboró y se quedó el país encerrado en dictadura y con los perpetradores en el poder. Entonces ahí sí hay que ir entendiendo que la justicia es justa, es neutra, pero que también necesita cierto olfato diplomático y político para entender el mundo en el que te estás moviendo. Claro, el precedente de Putin es importantísimo, pero en el caso venezolano, pues también se quiere que el Estado coopere, que el Estado también ayude en este proceso. qué interesante eso que dices, porque hubo mucha crítica a los acercamientos del fiscal Karim Khan las 2 veces que visitó Venezuela, y él justamente está buscando eso, que las fronteras no se cierren a la justicia internacional, que siempre haya un contacto con el régimen, porque eso es lo que permite que el proceso continúe avanzando, porque si de alguna manera el régimen eh, le pone coto a esta posibilidad, ahí sí no hay ninguna alternativa de las víctimas ver el avance de este proceso. Hay un detalle que me parece interesante, porque el venezolano dice, pero es que el régimen siempre busca maneras de retrasar los procesos en la CPI, incluso mandó 25.000 páginas sin traducir para que fuera un elemento de retraso, o imagino yo que ellos creían que podía ser así, y siento que la sala de apelaciones los ignoró por completo. Les digo, bueno, ustedes nos mandaron ese montón de páginas en español, nosotros ni las leímos, no sé si las leyeron o no, pero no contribuyeron a que se retrasaran esas audiencias. ¿Cómo lo ves, Luis Carlos? Pero ahí creo que les aclararon muy bien que lo que estaba pidiendo la Corte para saber si Venezuela investiga o no los casos no son manuales, no son las páginas amarillas y no son recortes de periódicos. Lo que tenía que enviar Venezuela eran actas policiales, actas de investigación, cosas que muestren que hay un proceso, cosas que muestren que hay trabajo tanto en fiscalía como en los cuerpos policiales. Y eso sí recibió la Corte, recibió una muestra, recibió un paquete, y en ese paquete se demuestra que no hay juicios abiertos, que las investigaciones no avanzan, que son muy pocos los condenados. Entonces, básicamente la sala, o sea, lo que se discutió en la sala, lo que le decían las partes era, bueno, que Venezuela con este spam, ¿no? Con este montón de papeles no lograba nada, y con lo que sí envió, pues no era suficiente, más bien se incriminaba mucho más. Pero el doctor Daniel se lo puede decir en términos más técnicos. Ajá, Doc.
¿Cuál es la Sí, conclusión? este ¿Por qué usted tema, está tan mire, convencido? Ajá, Luis Carlos lo vio porque junto con él vimos las audiencias en vivo y ese tema de las traducciones fue uno de los que más dolores de cabeza nos dio, no tanto porque no fuera algo diáfano de explicar, sino porque le dedicaron más de 2 horas a esa sí. discusión de un tema absolutamente inútil y estéril. ¿Por qué era inútil y estéril? Bueno, por la sencilla razón de que estaba claro que esas 25.000 páginas se mandaron con la intención de que la fiscalía se hundiera en ese montón de papeles y tratar de dilatar el proceso. No era para dar más información, porque de hecho no daba más información. Eso es una cosa que hay que destacar. Es decir, la fiscalía dijo, bueno, hablemos de lo que decían esas 25.000 páginas, y dijeron, ahí lo que hay es manuales, hay ¿cómo se llama? Noticias de periódico y hay unas fichas. Pero si usted quiere probar que una persona está siendo juzgada y sancionada, usted lo que tiene que mandar son 2 cosas, o las actas policiales o las copias de los expedientes. Y ninguna de esas cosas estaba en los 25.000 páginas. Además, eso lo resolvió a este punto una pregunta de una de las juezas, que dijo, ustedes saben que ustedes tenían el derecho a pedir que se incluyera el español como uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Y la respuesta fue el silencio absoluto. Es decir, eso ya para mí desechó ese argumento, pero sí tengo que decir que fue un dolor de cabeza porque durante más de 2 horas estuvimos hablando sobre ese tema, que era absolutamente inútil, porque además el mismo gobierno estaba tan claro que el idioma de trabajo es el inglés, que él mismo dijo que él mandaba 62 expedientes con 65 anexos, y eso sí los mandó traducidos. De modo que fue es una confesión del propio gobierno, que estaba tan claro que el idioma inglés era el de trabajo de la Corte, que eso sí los mandó traducidos. Y esos sí eran expedientes, y esos mismos expedientes después sirvieron para tocar otros temas de fondo donde la falta de argumentación del gobierno quedó en el Dale, inglés. Sí, Luis, ¿qué querías decir? no, que una víctima me dijo a mí, mira, si esos papeles son los que de verdad hubiesen demostrado que el Estado hace su trabajo, los hubiesen enviado en 80 idiomas, en todos los formatos, hubiesen hecho toda la tarea. Pero como no es así, no lo hicieron. Y me encanta porque a mí me ha tocado hablar con víctimas que están mucho más informadas de lo que cualquiera cree. Y eso es genial, porque han sido el soporte, han sido la base de toda la exigibilidad y todo el trabajo que se ha hecho. Que quiero volver al tema del caso que podría escoger el fiscal Karim Khan. Obviamente tenemos que superar esto de la decisión de la sala de apelaciones, decirle a Karim Khan, sí, continúa, efectivamente las apelaciones del régimen no tienen validez, continúa tú investigando, pero cuando ya él, en este trabajo que no sabemos cuánto tiempo le va a llevar, para no hacernos altas expectativas ni falsas expectativas, eso de escoger un caso, porque estamos hablando siempre de 9.000 víctimas que prestaron su testimonio y atendieron el llamado de la Sala de Cuestiones Preliminares, para decir por qué la investigación contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad debía continuar. Pero ¿por qué él va a escoger solo pocos casos como para sustentar el paso de una situación Venezuela a un caso ya formalmente hablando? Bueno, pocos casos no significa pocas víctimas. Eso es lo primero que hay que aclarar. Okay. Puede haber un caso donde efectivamente haya decenas o centenas de víctimas. Eso ya ha ocurrido. En el caso de Sudán, por ejemplo, se puede hablar de un caso donde había más de un centenar de víctimas. En el caso de Nigeria también ha habido señalamientos de centenas, ya no digo de decenas. Entonces, habría que ver efectivamente cuáles son los que han sustanciado y a partir de ahí si las víctimas o no pueden hacerlo. Quisiera señalar además que una vez que se señala el caso concreto, las víctimas tienen una actuación, es decir, las víctimas pueden actuar directamente en el juicio. Y por eso es importante saber cuáles son los casos que se tienen para poderlo hacer. Entonces, en este sentido, sí hay que decir que no van a ser 100 casos los que se van a presentar ante la Corte, van a ser unos casos que demuestren la magnitud de lo que ocurrió, pero eso no quiere decir que eso se va a limitar a 1 o 2 víctimas, porque la realidad es que justamente lo sistemático y generalizado de lo que ha ocurrido en Venezuela obliga a que los casos representen esa sistematicidad y esa generalidad. Es decir, que haya casos con un número representativo de las víctimas que forman parte de las miles que en total han sido objeto de esta situación en Venezuela. Sí, Luis. Voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, estamos en este momento en la situación Venezuela. Es decir, hay motivos para creer que en el país pasaron cosas. Y luego tenemos que pasar a esta etapa donde hay casos. Y la idea con el caso es que el fiscal pueda demostrar que las cosas ocurrieron y demostrarlo más allá de toda duda.
Es decir, necesitas muchas capas de prueba, muchos niveles de prueba, y por eso es que no sirve cualquier caso. Aunque a muchas víctimas le hayan pasado cosas horrorosas, el hecho de no tener para todo o documentación suficiente, o pruebas suficientes, o testimonios suficientes, hace que no cualquier caso lo puedas escoger. Entonces, mi especulación acá es que están escogiendo balas de plata. Están escogiendo unos casos que puedan estar muy bien armados, muy bien blindados, y aquí entonces hay que pensar en dos cosas. Primero, lo que dice el Doc Daniels puede resumirse así, y es que imagínate que de pronto digan, vamos a investigar la sistemática desaparición y tortura de personas en tal centro de detención. Entonces, cuando hablas de tal centro de detención, ya son centenares de víctimas, no es una. Tú puedes decir, bueno, en tal centro de detención a mucha gente le hicieron esto. Entonces vas a tener un conjunto de víctimas enorme. Entonces, lo primero, pensar que un caso puede ser mucha gente. Pero lo segundo es que en Venezuela tenemos un sistema piramidal. Entonces, si juzgan al perpetrador del caso de fulanito de tal, muy probablemente esa persona es culpable de muchísimas otras cosas. Entonces, claro, al juzgar a uno es como que libra por todos. Las cadenas de mando funcionan así. Entonces, también tenemos esa esperanza de que, bueno, quizás no es el caso de la persona que tú esperas, quizás no es el caso más mediático, que a veces pasa. A mí me llega mucho en redes y que, bueno, ¿y por qué no dicen nada sobre el caso fulanito y sobre el caso no sé qué? Y en mi cabeza más bien es como, mientras más famoso lo hagas, más argumentos le va a dar el Estado para que se prepare para desmontar ese caso. Entonces, más bien nos interesa que sean casos no tan conocidos, para que puedan ser bien trabajados. Pero, al final, la cadena de mando va a tocar también a los responsables de esos otros crímenes. Pero eso es lo que estamos diciendo ahora. Hay que ver cuando aparezca el caso y ahí sí el escenario va a cambiar. Esta es una superclase sobre la Corte Penal Internacional y la gente la necesita. Pero, ¿qué piensa usted, Doc, sobre lo que a mí me parece súper pertinente, dijo Luis Carlos, y es que nos conviene que el fiscal Karim Khan se tome su tiempo para argumentar bien ese caso? Es decir, aquí la paciencia, aquí el lapso burocrático largo de la justicia internacional a nosotros quizás no nos puede servir a favor, ¿no? Sí, hay que hacer referencia cuando se habla de esto de la elección del señor Khan. La elección del señor Khan fue una elección muy difícil, que tardó meses, porque no había un consenso sobre quién debía sustituir a la señora Bensouda. Y en esta situación, una de las cosas que más se planteó es que no podía ocurrir lo que le pasó a la señora Bensouda y que fue el objeto de, digamos, lo que provocó que fuera muy criticada. Ella fue muy criticada por dos razones. Una, porque todos los casos que presentó, la mayoría, porque hubo excepciones, fueron casos africanos. Entonces, hay una caricatura muy famosa donde ella es la fiscal de la corte y el mundo, hay un mundo representado enfrente de ella, una esfera, y el único que hay en la esfera es el continente africano. Entonces se les decía que ella era una fiscal contra África. Entonces el fiscal Khan por eso ha ampliado el marco de referencia para que se vea que la corte es mucho más amplia que los casos que están en África. Luego, la crítica más fuerte y la que tuvo más impacto fue que ella perdió casos, ¿no? Entonces se dijo, tanto dinero que cuesta la corte para que al final termine perdiendo casos. El caso emblemático que fue prácticamente la que la terminó de tener una opinión negativa en la colectividad internacional, fue un famoso caso del señor Bemba, un señor que fue vicepresidente del Congo y que incluso en primera instancia fue condenado, pero en segunda instancia fue absuelto y se señaló con bastante acierto que efectivamente la fiscalía no había actuado con la diligencia que debía en ese caso. Entonces, ante esa situación, el fiscal Khan, como efectivamente señalaba aquí Luis Carlos, viene con la obligación de presentar casos blindados, casos con la llamada bala de plata, para que efectivamente no pueda haber o haya altas posibilidades de una convicción, porque sabe que cualquier fracaso lo va a asimilar al caso de Bensouda y él, por supuesto, no quiere irse con esa sombra como lo hizo la señora Bensouda, a la que, por cierto, efectivamente comparto esas críticas, pero que respecto de Venezuela debo ratificar que se portó de manera transparente, íntegra, y no tenemos nada que decir. Lo digo porque contra ella hubo un montón de acusaciones y al final yo no puedo hablar de un funcionario que haya hecho, y sobre todo no puedo hablar de un funcionario internacional que haya hecho más por Venezuela que esa señora. Wow. Dos cosas más antes de terminar. Una es, no sé si eso lo interpreto de la manera correcta, pero creo haber entendido que Maduro y sus defensores intentaron solicitarle a la Corte nombres de víctimas que hayan hablado para que continuara la investigación, y eso tampoco les sirvió. Ellos intentaron obtener información que se supone es privada, secreta, privilegiada.
Sí, ese fue el primer elemento a estudiar en la primera audiencia, donde se dijo, imagínense, esto para los venezolanos es algo increíble, ¿no? O sea, yo lo entiendo en el contexto del juicio, pero para un venezolano común que diga el gobierno venezolano que es que no mandó la información o que no fue debidamente notificado de los crímenes que se estaban investigando, es absolutamente inconciliable con la razón. Es decir, es obvio que el gobierno sabía cuáles eran los hechos y que lo haya alegado, y haya dicho, no, es que a mí no me informaron suficientemente y tienes que darme más detalles. Y ahí la Fiscalía, de una manera muy profesional, yo debo destacar este tema de la profesionalidad de la Fiscalía, que nunca descalificó, que nunca humilló, que nunca respondió a las críticas que le venían por parte del abogado Ben Emerson, que yo esperaba algo más de él desde esa perspectiva, porque uno piensa, bueno, como es británico, vamos a poner de manifiesto la flema británica, pero por el contrario fue muy agresivo y incluso descalificó en varias oportunidades a la Fiscalía. Y ante eso la respuesta de la Fiscalía fue, yo no te puedo dar toda la información, yo te digo cuáles son los hechos y tú me das respuesta, porque hay casos donde no puedo dar información de víctimas. Y lo dijo así claramente la Fiscalía. Entonces no me digas que no sabía. Y al final ese argumento se cayó justamente por el segundo argumento, que es el de las 25.000 páginas. O sea, tanto entendieron cuáles eran los crímenes que se estaban solicitando información, que mandaron 25.000 páginas y después mandaron estos 62 expedientes, de modo que el gobierno no podía alegar eso. Y yo quisiera destacar algo, Carla, que para mí es esencial. Sí. Esta audiencia para las víctimas fue esencial, por algo muy de sencillo, pero que por lo mismo es muy significativo. Cuando la señora Paulina Macida habló en nombre de las víctimas, esto fue la primera vez en que las víctimas hablaron por primera vez con un juez imparcial e independiente. Wow. Y más importante que eso, es la primera vez que las víctimas hablaron ante un juez al cual no le tenían miedo. Solo por eso, esa audiencia valió la pena. Nada que decir. Qué espectacular esa conclusión, me conmueve muchísimo porque significa tanto. Quiero pedirles lo siguiente, siento que el régimen de Maduro ha tenido muchas derrotas en el tiempo reciente. Esa derrota moral es bien importante, porque además en el Comité de los Derechos Humanos la forma en la que desenmascararon a Tarek William Saab fue demoledora para ellos. La conclusión de uno de las autoridades, primero la forma en la que él descalificó, así como usted citaba que ahora el abogado de Maduro intentaba descalificar a la Corte Penal, como el propio Tarek William Saab intentó descalificar a ese Comité de Derechos Humanos, y la respuesta de uno de ellos cuando le decía, yo jamás había visto al fiscal de un país defender al gobierno. Estas cosas de cómo lo que no se puede hacer dentro de Venezuela lo logran estas instancias internacionales que muchas veces los venezolanos no entienden para qué sirven, y sirven para cosas como estas, ¿no? Pero esto parte también de algo, y es que Venezuela tiene un músculo civil muy importante, no solamente de víctimas dentro y fuera del país, que no han parado de organizarse, de exigir y de ser acompañada por un conjunto de organizaciones no gubernamentales que no han dejado de hacer su trabajo. A pesar de que hay gente que diga que la ONU no sirve, la CPI no sirve, todo tarda mucho. Este tipo de mensajes que se repiten, de no lo verás tú, lo verán tus nietos, y no sé, ese montón de cosas que están en el imaginario, el nada sirve, pues bueno, hay un conjunto de venezolanos que son tercos, que no se han dejado, que insisten y que están utilizando estos mecanismos. Entonces, hemos llegado a un nivel en el que estamos viendo cómo florece, porque para que ocurra lo que ocurrió en el comité, hubo muchos años de trabajo. Para que ocurra lo que pasó en la Corte Penal, hubo muchos años de trabajo. Y todavía no hemos visto los frutos. Pero probablemente seamos la generación que lo vea. Y eso sí es un punto que a mí me encanta, porque también significa eso, que nos vamos a estar acompañando, que vamos a seguir acá. Y eso creo que nos da bastante ánimo para trabajar. Yo quería solo comentar algo, y es que estuve reunido con la gente de la Asociación de Periodistas de la Corte Penal Internacional, y recogí muchas cosas, pero hay dos advertencias que me dieron que las quiero prestar acá. Primero, la protección a las víctimas. O sea, así como la Corte no dio sus nombres, así como muchos defensores no dieron sus nombres, es importante que la sociedad, que los periodistas no estemos en esa cosa como de escudriñar, pero yo quiero saber quién es, porque eso le puede costar la vida a alguien. ¿Okay? Es una cosa muy delicada. Y lo segundo es que en la experiencia de estos periodistas, ellos también se enfrentan a aparatos de propaganda. Esta campaña que hubo contra Bensouda fue pagada. Campaña pagada por perpetradores
gente que estaba siendo juzgada y que lo que hicieron fue un montón de eventos aquí en La Haya para decir que la corte era imperialista, colonialista, antiafricana, para pagar todo este aparato en contra de la corte. En Venezuela probablemente vaya a ocurrir. De hecho, la semana de la audiencia tuvimos que desmontar entre 3 a 5 fake news sobre la corte. Entonces también hay que cuidarse de aparatos de desinformación, de ataque y de todo esto que está en el entorno, porque como objetivamente el caso se puede perder, lo que están haciendo ahora es tratar de minar la confianza que hay sobre las instituciones, sobre los defensores, sobre mucha gente. Quiero cerrar con esto, Doc, si me lo permite. Siempre le pregunto, porque es algo que argumentan también los venezolanos en esta onda de nada sirve. Cuando se impone una orden de captura contra Putin, cuando lo hace el fiscal Karen Khan, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué consecuencias trajo esto si Putin sigue dentro de Rusia y sigue en el poder? Porque hay muchos venezolanos que te dicen, bueno, sí, de repente Maduro si recibe una orden de captura no va a poder salir de Venezuela, pero me lo tengo que calar yo tengo que convivir con el perpetrador. En el caso de Putin, ¿qué beneficio trajo esta orden de captura? Sí, esa pregunta es muy importante porque efectivamente hay quienes dicen que esa orden de captura no tuvo efecto y eso no es cierto. Y me voy al fondo mismo del asunto. Uno de los delitos por los que fue imputado es el tema del traslado de niños ucranianos para llevarlos a Rusia y despojarlos de su nacionalidad y convertirlos en ciudadanos rusos. Bueno, ese hecho cesó con la imputación. ¿Ok? Entonces, ya el que podamos decir que gracias a la imputación, este traslado de niños, que además era un crimen que por eso fue la imputación, porque lo pasaron por televisión rusa, ¿no? Sí. Que es una confesión de lo que estaba ocurriendo, ese hecho dejó de ocurrir. De modo que ya ahí vemos, para mí, el efecto más importante. Es decir, dejaron de presentarse víctimas e incluso hubo algunas devoluciones. Entonces, ya por ahí que me diga que esa orden de detención no tuvo ningún efecto, es mentira. En segundo lugar, en la colectividad internacional también tuvo otros efectos, porque Putin, que era recibido en alfombra roja en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo, ahora es una persona a la cual no le pueden rendir la pleitesía que le rendían antes. Y un ejemplo claro, eso ocurrió ahorita hace un par de meses, cuando fue la cumbre de los BRICS, donde se invitó a Rusia y esa cumbre fue en Sudáfrica. Y luego de una discusión, que no fue tampoco algo de un día para otro, porque fue una discusión interna muy fuerte, el gobierno sudafricano tuvo que decir que si el presidente Putin llegaba a Sudáfrica, ellos iban a ejecutar la orden de captura, con lo cual el que se hizo presente fue su ministro de Relaciones Exteriores. Entonces vemos cómo incluso países de los no alineados, como es el caso de Sudáfrica, han dicho, no, primero está la obligación con la Corte que esto, de modo que el mundo para Putin es muchísimo más pequeño de lo que era hace apenas unos meses. Y esa es otra consecuencia, de modo que el hecho de que no se haya podido ejecutar materialmente la orden de captura no quiere decir que esa orden de captura no haya tenido muchos efectos y que lo siga teniendo. En el caso de Venezuela también ha habido algunos retrocesos en este talante represivo, autoritario, me refiero contra presos políticos, tortura, en estos términos. Siempre y cuando exista un torturado, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero me refiero, Maduro se está cuidando más. Ese es el otro elemento. Esto lo que demuestra es que Venezuela está en la mira de la comunidad internacional, que no somos otra crisis olvidada, que ese es nuestro mayor temor, porque tenemos 20 años en esto y es un temor fundado el decir, mira, ahí está Haití, donde ni siquiera hay gobierno, y a nadie le importa, y es la triste realidad, eso hay que asumirlo como lo que es, y como Haití hay muchos otros países. Entonces, el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de Hechos, la CPI, estén tocando el tema venezolano es muy importante, porque pone en evidencia el que Venezuela sigue estando en el foco de la colectividad, y no me vengan con la idea de que, no, es que como es país petrolero, entonces por eso es no, porque Libia es un país petrolero y nadie se acuerda dónde está Libia, y nadie sabe qué es lo que está ocurriendo en Libia, y le interesa los crímenes de lesa humanidad que ahí también se están cometiendo. Entonces, en este sentido, el hecho de que la CPI esté hablando del tema sí ha tenido otro efecto, y eso lo quiero decir porque no hay ninguna orden de captura, y sin embargo, por ejemplo, y aquí utilizo este argumento que me le dio mi querido Marino Alvarado, un compañero de Provea, que él ha demostrado con números que, por ejemplo, una vez que se abren estas investigaciones en la CPI, el número de ejecuciones extrajudiciales ha bajado significativamente de 3.000 y 4.000 que llegamos a tener, el año pasado se registraron 1.400. Entonces ahí se ve como aunque en Venezuela efectivamente se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad,
ha habido un refreno de esa misma de represión, y por eso es que ahora los detenidos políticos no son en masa como en el año 14, en el 17, sino que son selectivos. Esto no quiere decir que no se sigan cometiendo, sino que ahora el gobierno tiene más tanteo a la hora de decir cuándo va a actuar y cuándo no, porque, ojo, el gobierno no va a dejar de reprimir porque necesita la represión. El miedo es necesario para este tipo de gobiernos y por eso la represión no va a dejar de existir. Te agradezco tanto a los dos. ¿Quieres cerrar con algún tipo de mensaje, Luis? Solo decir que esto significa que tenemos mucho trabajo. Yo sé que hay como una idea de que hay que esperar a que el fiscal diga, esperar a que la corte haga, y la respuesta a eso es que no. Hay muchísimo trabajo que hacer y, por ejemplo, para mí hay una gran preocupación con las víctimas que están fuera del radar de las ONGs, las víctimas que se fueron del país, que no saben todavía que son víctimas, que no saben, que asumen que lo que les pasó solo a ellos, que necesitan escuchar otras historias, que no tienen confianza, que tienen trauma, que no han tenido acompañamiento psicológico. Tenemos mucho trabajo que hacer y sobre todo la gente que está fuera del país. Dentro de Venezuela este tema está vetado. No se puede hablar en muchos casos de lo que ocurre, de los organismos, hay palabras prohibidas, hay palabras vetadas, pero afuera mucha gente puede contar historias. Entonces, todo lo que se puede hacer por documentar, por sustentar, por darle voz a víctimas, por darle voz a gente que pueda sí hablar con libertad, también nos ayuda. O sea, creo que estamos juntos en esto y la idea es que de aquí al año que viene, de aquí a que hable Karim Khan, a que haga lo que tenga que hacer, pues haya mucha más masa crítica alrededor de este tema. Eso está tan importante, como que nosotros, la gente pregunta mucho, ¿por qué ustedes no dicen un número preciso de presos políticos? Porque en verdad nadie lo sabe. Primero, porque es una puerta giratoria. En segundo lugar, lo que tú decías, hay víctimas que o no saben que son presos políticos, que entran dentro de ese perfil, o prefieren no autocalificarse como presos políticos para que la represión no sea aún mayor. Entonces tú tienes demasiadas condiciones en las cuales no tienes un número exacto de quienes, por ejemplo, solo para hablar de quienes están ahora en calabozos dentro de Venezuela. Le agradezco tanto a ambos que nos dieran esta clase. Doc, lo veo con ganas de decir algo más. Sí, yo quisiera poner un ejemplo de lo que dice Luis Carlos, ¿no? Hay un caso de una persona que fue preso político y que le preguntaron, bueno, ¿qué te hicieron? Bueno, no, me amenazaron que iban a meter preso a mi papá y a mi mamá y que iban a violar a mis hermanas. Ah, pero te torturaron. Y la respuesta de él fue no, porque no me golpearon. Entonces, claro, ahí esta persona de buena fe está diciendo, porque él considera que tortura es que le cayeran a golpes. Cuando en realidad la tortura, y de hecho la que causa más mella en las víctimas, no es la tortura física, es la tortura psicológica. Y esa es un caso que demuestra cómo lo mucho que hay que hacer para explicarle a las víctimas, no, aunque tú no lo creas, tú fuiste objeto de tortura y eres una víctima de tortura. Y eso es un trabajo que todavía está pendiente. Agradezco a los dos. Esto va a quedar como un post para que lo compartan, amados, para que lo revisen, lo estudien, porque mientras más informados estemos, más capaces vamos a ser de alzar nuestra voz por quienes ahora lo necesitan, evidentemente. Ser todos una plataforma para que el mundo se siga enterando de que nosotros queremos ser libres y queremos democracia y justicia. Gracias, Luis. Gracias, Doc.